Buenos días, tardes o noches, estimados estudiantes. Estamos ya por culminar el curso de proyectos. Nos quedan 2 unidades más para nuestro análisis. Y a continuación vamos a empezar con la unidad 7, donde vamos a medir o aprender cómo podemos incorporar el riesgo en nuestra evaluación y nuestro desarrollo del proyecto. Vamos a ello. Muy bien, entonces el riesgo e incertidumbre son conceptos que van de la mano, ya que en todos los proyectos, indistintamente del sector en el que vayamos a desarrollarnos, si es grande, pequeño, mediano, etcétera, si ya hay una empresa nueva o lo que sea, como venimos conversando a lo largo del curso, siempre va a haber incertidumbre sobre qué podría pasar, porque obviamente el futuro es incierto y el proyecto es precisamente intentar invertir en algo que no sabemos después cuál va a ser su outcome, ¿no? Entonces, las actividades dentro de la formulación y evaluación de proyectos de inversión dependen de una serie de factores, por lo cual el futuro de un proyecto es de forma general incierto, ¿verdad? Lo que les decía. Entonces, la incertidumbre, para poder intentar aplacarla, se recomienda identificar las variables que se conocen como UNCs o unknown unknowns o desconocidos no conocidos, ¿verdad? Es como intentar tener como todas las hipótesis que yo pueda tener respecto de mi proyecto, para lo cual me va a servir mucho nutrirme de proyectos similares, como yo les decía, de proyectos similares que se hagan tal vez en otros países, similares con respecto tal vez no a la parte demográfica, porque si es en otro país obviamente esa parte no la vamos a compartir, pero sí tal vez de tecnologías, de software, de cualquier elemento que forme parte de mi proyecto, tal vez me puede servir conocer cómo le fue a otro proyecto similar en otro territorio, ¿verdad? Entonces, para poder identificar o intentar identificar este tipo de variables. Algunos de los factores que forman parte de este análisis de riesgo son estos que están aquí establecidos o detallados en esta diapositiva, son los riesgos endógenos o internos y los riesgos exógenos o externos. Entonces, por ejemplo, dentro de los endógenos tenemos el operativo, financiero, técnico, riesgo de gestión o gerencial, y dentro de los exógenos o externos que no dependen del proyecto como tal, ni de la compañía ejecutora del proyecto, está el riesgo país o el riesgo político, el riesgo de mercado, el riesgo macroeconómico, el riesgo de la tasa de interés y los riesgos ambientales. Sigamos en las siguientes diapositivas para ver una pequeña definición de cada uno de ellos. Listo. Los riesgos endógenos o internos del proyecto o de la compañía son básicamente aquellos que recaen sobre el personal o la ejecución del proyecto como tal, ¿verdad? Pueden ser fallas de las máquinas, fallas de los procesos, errores de personal, mala estructura de capital, tecnología ineficiente, decisiones estratégicas equivocadas, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tiene ahí su definición. Entonces, básicamente son algunos que tal vez podríamos controlarlos con nuestro accionar, ¿no? Nuestro accionar como equipo proyectista. Siempre me pongo como que estoy yo desarrollando el proyecto. Y los riesgos exógenos o externos son aquellos riesgos que realmente son difíciles de controlar porque yo no puedo, no tengo ningún impacto, ninguna decisión, toma de decisión que permita controlarlos, ¿verdad? Entonces, el riesgo país o político, si hay cambios en una legislación, inestabilidad política, en el mercado, si hay caída en la demanda de un producto, cambios en los gustos de los consumidores, riesgos macroeconómicos, de devaluación, de inflación, riesgos de tasa de interés o riesgos ambientales o de fuerza mayor. Son riesgos sistemáticos, ¿verdad? Que yo no puedo, evidentemente, mitigar, ¿no? Ahora, sin embargo, sí hay riesgos que yo puedo mitigar y hay algunas acciones que yo puedo tomar dependiendo de qué riesgo es, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante
van a encontrar en estas diapositivas que se llaman riesgos y su mitigación una serie de ejemplos de riesgos de diferente tipo con sus potenciales acciones de mitigación, ¿verdad? Entonces, para que los tengan, para que los puedan revisar, para que se nutran y fíjense si alguno de ellos podrían ser riesgos a los que sus proyectos estarían expuestos y tal vez si alguna de esas acciones de mitigación les sirven o les podrían servir y adaptarlas a sus proyectos para poder, digamos, aplacar un poco ese impacto de esos riesgos, ¿verdad? Entonces, básicamente de aquí hacia adelante no voy a ir leyendo mucho el contenido de las diapositivas porque las puse con abundante texto porque me pareció importante que tengan como que todos los ejemplos, ¿verdad? Es muy descriptivo, me pareció muy buena. Esta parte estaba en el libro de Myers, si no me equivoco, eh, o, o en Pascal, no me acuerdo ya. Pero bueno, me pareció muy interesante cómo lo abordaron, así que se los dejé completamente como tal. Entonces lo pueden revisar uno a uno. Fíjense, está estructurado de la siguiente manera. Entonces, en la parte, aquí está el autor, ¿verdad? Bean Hacker, que en el 97 mencionó los siguientes riesgos y sus potenciales ejemplos, que están a la izquierda, y a la derecha las estrategias de mitigación, ¿verdad? Entonces, como les digo, no vamos a profundizar uno por uno. En la clase que nos veamos podremos conversar sobre ellos, comentar si tienen dudas o lo que sea, pero aquí en las diapositivas pueden ustedes revisarlo uno a uno y lo conversamos. Entonces tienen ahí riesgo de construcción, desarrollo, finalización del proyecto. Está asociado al riesgo de que el proyecto no sea terminado a tiempo, en la forma adecuada, dentro del presupuesto previsto. Entonces ahí hay algunos tipos de riesgos y a la derecha qué estrategias de mitigación se podrían usar. En esta diapositiva tienen también los riesgos de mercado y operativos. Aquí tienen 6 o 7 ejemplos y las potenciales estrategias que se podrían tomar para mitigar esos riesgos. En esta diapositiva tienen los riesgos financieros y las potenciales estrategias para que las puedan revisar. En esta, por ejemplo, son riesgos políticos que en teoría yo no podría, ¿verdad?, directamente evitar que el riesgo ocurra, pero sí existen estrategias que me ayudarían, por ejemplo, a minimizar el impacto, como por ejemplo ahí dice tomando un seguro contra riesgos políticos, en una base comercial o con un cuerpo oficial, como son los departamentos de créditos de exportación o agencias de desarrollo multilateral. Eh, Puedo buscar seguros contra expropiación o nacionalización con garantías de que si esos seguros son probados falsos en el futuro se obtendrá compensación adecuada, etcétera. O sea, hay tal vez elementos o acciones que no van a evitar que ese riesgo ocurra, pero me pueden proteger frente a la ocurrencia de esos riesgos. Fíjense aquí en el caso de los riesgos legales, de lleno el autor que estamos analizando dice que la minimización de estos riesgos está plagado de dificultades. Entonces realmente aquí ni siquiera establecieron estrategias. Podría ser interesante si a día de hoy se nos ocurre alguna, ¿no? Pensamiento creativo. Y bueno, el riesgo del fracaso del proyecto, que creo que es un riesgo que tal vez todos los proyectos pueden tener y etcétera. Aquí hay algunas ideas que podrían revisar. Aquí también están los riesgos ambientales, algunos de ellos enlistados y las estrategias para mitigar estos riesgos ambientales. Y en el caso de los riesgos tecnológicos y de fuerza mayor, no tengo una mitigación como tal, o sea, no está propuesto en el autor, pero está un poquito detallado qué tipo de riesgos podrían estar aquí, ¿no? Entonces, eso con respecto a los riesgos. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las herramientas para el análisis de estos riesgos. Ok, entonces, en las herramientas para este análisis de los riesgos tenemos dos grandes grupos, ¿verdad? Los métodos empíricos y los métodos probabilísticos. Ahí tienen un listado en la diapositiva
de cuáles son estos procedimientos de las predicciones más exactas, uso de valores conservadores, empleo de coeficientes de equivalencia, y el último de los métodos empíricos es el análisis de sensibilidad, que es el que nosotros vamos a pasar a revisar. Y dentro de los métodos probabilísticos está el cálculo de distribución verdadera, indicadores de rentabilidad, valor esperado y varianza, árboles de decisión y análisis de simulación. Nosotros no vamos a analizar los métodos empíricos, los previos al análisis de sensibilidad, sino que directamente vamos a pasar a ese que es el, digamos, el más completo, ¿no?, de los métodos empíricos. Ok, entonces en el análisis de sensibilidad, los propósitos de este método, sabemos que los pronósticos y las cifras que nosotros estimamos de nuestro análisis financiero se basan en informaciones incompletas respecto a lo que puede pasar en el futuro. Recuerden que la incertidumbre siempre está presente y entonces, claro, yo puedo tener datos históricos de cómo se movieron ciertos recursos o ciertos precios de mis insumos, o los costos, o cómo se movió la demanda, cómo se comportaron los potenciales consumidores de mi producto, etcétera. Pero todo eso puede ser inexacto, ¿no? Puede ser que ocurra o puede ser que no ocurra. Entonces, lo que procura el análisis de sensibilidad es medir y analizar el impacto que se deriva de posibles desvíos en los valores de las variables estratégicas. Es decir, yo voy a revisar qué pasaría si cambio el volumen de producción, si cambio el precio unitario de venta. ¿Qué pasaría si el costo de la materia prima se incrementa un 10%? ¿Y qué pasaría si la inversión de mis maquinarias no la puedo hacer completa, tengo que hacerla en un porcentaje menor, 5% menos? Entonces, todo esto es lo que va a intentar el análisis de sensibilidad demostrarme, ¿no? Cómo me va financieramente una vez que yo hago estas variaciones. Ok, ¿de qué forma puedo yo hacer el análisis de sensibilidad? Tengo tres formas de aplicación de este análisis. La primera es la presentación tradicional o la toma de variables de forma individual y alterarlas en un sentido contrario al interés del inversor. La segunda es el uso multivariable, es en la que yo analizo alteraciones simultáneas en varios factores críticos para poder verificar si inciden a favor o en contra de la ejecución del proyecto. Y el valor de aceptabilidad, que es donde yo intento, puede ser tanto dentro de la tradicional o del uso multivariable, intento hallar el factor crítico, ¿verdad?, del factor considerado que determina que se anule el BAN del proyecto o que la TIR se iguale a la tasa de comparación o a la WACC. Entonces, con estas tres formas de aplicación, yo voy a poder hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, en el análisis de sensibilidad, en el enfoque univariable, lo que yo voy a poder hacer es medir el efecto sobre la rentabilidad de la inversión, ¿verdad?, de rentabilidad general de mi proyecto, cómo le impacta un cambio en alguna variable estratégica. Normalmente estas variables estratégicas suelen ser costos, precio, volumen de producción, etcétera, ¿verdad?, que son las que me van a dar la variabilidad entre ingresos y costos. Y me van a alterar obviamente el beneficio de cada año que yo esté proyectando en el tiempo, a 5 años, a 10 años. Entonces, eso me va a determinar si el BAN se anula o sale negativo, o si la TIR sale igual a la tasa de comparación o a la tasa, a la WACC, ¿verdad? De decir, tal vez no merece la pena invertir porque me cuesta lo mismo. Luego, dentro del enfoque univariable tenemos estos 4 pasos de aplicación para poder hacer la medida de lo que comentábamos cuando empezamos el análisis de sensibilidad. Es decir, tomo una variable en forma individual y la altero en sentido contrario a lo que le interesa al inversionista. Entonces, a mí me interesa que a las ventas les vaya bien, ¿verdad? Que el volumen de ventas se mantenga
al alza, entonces lo que hago es variarlo, es decir, ok, va a disminuir. A medida que pasa el tiempo, en vez de que me vaya bien con las ventas, me va a ir mal. Entonces, de esa forma yo voy a poder hacer el análisis, ¿no? Dice, el primer paso, analizar las estructuras de ingresos y costos del proyecto para seleccionar las variables que parezcan tener una mayor incidencia en los resultados de la inversión. Segundo, tomar una a una las variables críticas y modificar su estimación inicial en dirección adversa a la economía del proyecto, aplicando porcentajes de alteración que se ubiquen dentro del campo de variaciones posibles. Tercero, introducir el valor pesimista y recalcular el indicador que refleja la conveniencia económica del proyecto. Y cuarto, cotejar el nuevo nivel de rentabilidad con el resultado obtenido en el cálculo inicial y juzgar si el proyecto es o no sensible a posibles alteraciones de las variables estudiadas. Entonces, esto es lo que yo voy a poder hacer y con estos pasos de aplicación yo voy a poder hacer el enfoque univariable. Ok, para el enfoque multivariable dentro del análisis de sensibilidad, lo que voy a hacer es tomar dos elementos, eh, hacer como una especie de combinación de los movimientos de esos dos elementos. Ahí tenemos un ejemplo en la siguiente diapositiva para que lo puedan ver y en el libro de texto de Julio César Porteiro, hay más cuadros que nos sirven de ejemplo, que los podrían revisar de cara a la clase que nos vayamos a ver, para que lo puedan ver y verificar si tienen preguntas, ¿no? O dudas sobre esta construcción cuando tengo un enfoque multivariable. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense aquí en el cuadro 5, en el libro de Porteiro van a ver que hay muchas veces está explicado los conceptos con ejemplos, lo cual es súper útil a la hora de entender este tipo de conceptos, ¿verdad? Entonces, aquí están las sensibilidades conjuntas del precio de venta y del nivel de actividad. Entonces, en la primera columna tengo el precio de venta y cómo hay modificaciones en ese precio para arriba y para abajo, ¿verdad? Disminuye un 3%, un 6%, un 9%, 12%, 15%. Y aumenta asimismo 3, 6, 9, 12 y 15. Y el nivel de actividad también le cambio o lo modifico y le pongo, fíjense, los mismos porcentajes, ¿verdad? Entonces, con este método de enfoque multivariable, lo que yo voy a tener es como esa línea segmentada, que ya lo vamos a ver también en el valor de aceptabilidad, me estoy adelantando, es el valor de aceptabilidad de cuando mi proyecto va a tener un valor positivo. O sea, si el nivel de actividad está en un 3%, aunque el precio esté a un menos 12%, ya tengo un valor positivo, ¿verdad? Eh, en el valor en mi valor presente neto, ¿ya? Entonces, para decir, ok, voy, ¿verdad? Obviamente, a medida que me va mejor, tanto en el nivel de actividad como en el precio, obviamente mi proyecto sale con valores, fíjense en la esquina inferior derecha, al 15% de actividad y al 15% del precio, tengo 23.950, ¿no? Comparado con el origen, que esto cuando estoy en cero es 3.526. Esto lo que me dice es que el valor presente neto o el VAN se incrementa muchísimo, obviamente, si el nivel de actividad y el nivel de precio tienen ese comportamiento, lo cual es incierto en un proyecto y por eso cuando se hacen este tipo de análisis me sirve para entender el tema del escenario optimista, que sería ese, sin duda, el escenario pesimista y el escenario normal. Fíjense entonces aquí, en el valor de aceptabilidad, lo que les decía, dentro de este enfoque, en la opción de manejar una sola variable, el análisis de sensibilidad permite calcular el valor del elemento estratégico seleccionado que determina la marginalidad de la inversión y el porcentaje de alteración que debe experimentar una variable para tornar inviable un proyecto pauta el nivel de riesgo asociado al comportamiento de aquella, ¿verdad? Y lo mismo también cuando se hace la sensibilidad multivariable, como vimos en el cuadrito, aquí les estoy mencionando, ¿no? Que pueden verlo, entonces esa es mi línea del valor de aceptabilidad.
Bien, para terminar con nuestro tema de análisis de sensibilidad, solamente decirles, como les dije anteriormente, que es el método más refinado de los métodos empíricos para incorporar la consideración de la incertidumbre en la evaluación de proyectos y constituye un instrumento que enriquece la información sobre la cual se apoyan las decisiones de inversión. No es lo mismo tomar, por ejemplo, una proyección financiera y, ¿verdad?, tener pesimista, optimista y normal o neutral, que tener como diferentes escenarios, ¿no? Sobre todo cuando tengo el multivariable, tener diferentes composiciones. El análisis de sensibilidad se constituye en un medio muy adecuado para seleccionar las variables que deben ser aleatorias en un enfoque probabilístico de la incertidumbre. Eh, Ahora vamos a seguir con los temas de escenarios y opciones reales. Ok, los escenarios y las opciones reales son herramientas de valoración avanzada que permiten gestionar la incertidumbre en proyectos de inversión, yendo más allá que el análisis del valor actual neto. ¿Ya? Dice, mientras los escenarios evalúan el impacto de diferentes contextos futuros, optimista, pesimista y base, las opciones reales valoran la flexibilidad gerencial, que es un derecho, no una obligación, para adaptar el proyecto. Así voy a expandir, posponer o abandonar ante una nueva información, mitigando los riesgos y maximizando los beneficios potenciales. Entonces, en los escenarios son representaciones detalladas de posibles situaciones futuras en estos elementos que suelen ser los más importantes, las ventas, los costos, los riesgos, perdón, que impactan el proyecto. Entonces, por ejemplo, el análisis de sensibilidad, como vimos anteriormente, evalúa cómo cambia el BAN ante una variación de una sola variable. Si usamos el enfoque univariable, es eso. Pero el análisis de escenarios, que por ejemplo lo podemos hacer en Excel, sustituye conjuntos de variables para crear escenarios como mejor caso, peor caso o el esperado, ¿verdad? Entonces yo puedo plantear como estas combinaciones y decir, ok, este sería el mejor elemento. O como vimos en el cuadro que estábamos analizando, ¿verdad? Cuando el precio sea tal valor y cuando el monto, la cantidad o la producción sea a tal capacidad, ese sería el mejor escenario, ¿verdad? Luego yo puedo poner qué tan probable es que ocurra o no. Y hacer un sinnúmero de escenarios, ¿no? Porque puedo ir haciendo esa variación y tener mis resultados, que sería una especie como de colchón de saber cómo en teoría me tendría que ir si hay un cambio en un conjunto de variables. Dice cuál es la utilidad de los escenarios, permite anticipar riesgos y evaluar la robustez del proyecto. Luego, en las opciones reales, aplica la teoría de opciones financieras a activos tangibles, reconociendo que la gerencia puede reaccionar ante cambios en el mercado. ¿Cómo se puede reaccionar? Dice, opción de diferir o posponer, esperar más información antes de invertir, ¿verdad? La opción de expansión o contratación, aumentar o disminuir la escala según el éxito del proyecto. Opción de abandono, vender o cerrar el proyecto si el rendimiento es negativo. Y la opción de cambiar o switching es modificar la entrada de inputs o la salida de producción. Se utilizan árboles de decisión y modelos matemáticos para medir la volatilidad y el valor de la flexibilidad con respecto a las opciones reales. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma en la que yo puedo medir, saber, tratar de anticipar cómo yo podría reaccionar frente a estos cambios, ¿verdad? O a la incertidumbre que rodea el proyecto. Y finalmente, en este cuadro les dejo el resumen de los métodos que hemos analizado, sabiendo, por ejemplo, qué mide el enfoque, las variables, el tratamiento del riesgo, el resultado típico y un ejemplo práctico. Entonces ahí tenemos el análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios y el análisis de opciones reales. ¿Qué mide en el análisis de sensibilidad? El impacto de cambiar una sola variable a la vez, en escenarios cambiar múltiples variables coherentes entre sí, y en las opciones reales el valor de la flexibilidad operativa y la capacidad de decidir sobre la marcha, ¿verdad? Sabiendo que el proyecto puede ser algo que cambia constantemente. Entonces,
Bueno, ahí lo tienen para que lo revisen con detenimiento, pero básicamente es un resumen con los conceptos que estuvimos revisando en las diapositivas a lo largo de la unidad. ¿Ok? Muchas gracias, nos vemos en la próxima unidad.